Buenas jóvenes, comencemos la clase. Hoy vamos a ver lo que son isomorfismos de espacios lineales. Esta parte simplemente vamos a enumerar algunas propiedades que hacen que podamos nosotros asegurar que diferentes espacios son isomorfos. Y el hecho de tener diferentes espacios isomorfos nos permite a nosotros poder, trabajar con un espacio y después los resultados asumir que se cumplen para cualquiera de los otros espacios. ¿Está bien? Entonces por eso es que son importantes estos isomorfismos. Bien, entonces, en primer lugar, ya hemos visto nosotros el tema de isomorfismos en grupos. Muy brevemente, aquí también lo vamos a ver brevemente. Entonces, vamos a ver. Tenemos en primer lugar dos conjuntos. Este es un espacio B y después este es otro espacio B'. En cada uno de estos conjuntos nosotros vamos a tener elementos. Digamos, aquí tenemos un elemento P y aquí tenemos un elemento Q. Estos dos espacios en principio son distintos. Estos dos espacios en principio son distintos. Pero nosotros podemos establecer una relación entre un espacio y el otro espacio. Cuando podemos nosotros establecer esa relación entre un espacio y otro espacio, de tal forma que ponemos en correspondencia a cada elemento de un espacio con un elemento del otro espacio, entonces nosotros estamos hablando de un isomorfismo. Vamos a ver antes de la definición un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos nuestro espacio más común. El espacio vectorial más común es el espacio de los vectores geométricos. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas. Tenemos nuestro sistema de coordenadas y en este sistema de coordenadas vamos a tener un vector. Tenemos un vector. Listo, este es el vector. Vamos a llamarle vector A. Este vector A nosotros podemos proyectarlo sobre los tres ejes coordenados. Eso nosotros ya lo sabemos. Y en consecuencia nosotros vamos a tener algo como esto. Lo proyectamos, digamos hasta acá. Vamos a ver. Esto está por aquí. Y en consecuencia vamos a tener que aquí vamos a tener una proyección. Aquí vamos a tener la otra. Vamos a alargar un poco más esta flechita. Y tenemos también este de aquí. Vamos a alargarlo un poco. Entonces tenemos nosotros ahí tenemos dos de sus componentes y vamos a tener una tercera componente que va a estar más o menos, lo voy a trazar esto aquí y esta flechita lo voy a mover hacia acá. Listo. Entonces nosotros tenemos esta. Ahora, pero fíjense, aquí nosotros todavía tenemos que también proyectar la parte inferior. La parte inferior también tenemos que proyectarla. Digamos que la parte inferior está por acá. Por lo tanto, nosotros realmente aquí vamos a tener que nuestro vector va a estar representado por estas líneas. Listo, entonces nosotros podemos poner en correspondencia a este vector A, que tenemos aquí, a este vector A,
con estos tres segmentos que tenemos acá, con este segmento y este segmento. Nosotros lo sabemos muy bien. Aquí siempre dibujamos nuestros vectores unitarios. Digamos, si este es X, este es Y, este es Y, este es J y este es K, porque este es Z. Entonces, nosotros podemos expresar este vector A de la siguiente forma. Vamos a decir de que esta parte que está aquí es el A sub X, A sub Y, A sub Z. Entonces vamos a tener A sub X Y más A sub Y J más A sub Z K. Esta es la representación de los vectores geométricos. ¿Está bien? Tenemos ahí una representación de los vectores geométricos. Entonces, nosotros vamos a trabajar a partir de esta representación. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros con esta representación? Podemos cualquier vector ponerlo de esa forma. Ahora, por otro lado, muy distinto a esto, sin tener nada que ver en principio, nosotros podemos hablar del espacio de las n tuplas. Es decir, vamos a tener nosotros un elemento A, al cual vamos a llamar a X, a Y, a Z. Este es el elemento de las n tuplas. Vuelvo a repetir, en términos generales no tiene nada que ver con los vectores geométricos. Este es el espacio de los, digamos, de las ternas ordenadas. Es un espacio de las ternas ordenadas. Entonces, lo que hacemos aquí a continuación es lo siguiente. Vamos a utilizar las reglas que nosotros conocemos para los espacios vectoriales, y este A lo vamos a colocar como un AX 0, 0 más 0 AY 0 más 0, 0 AZ. Entonces nosotros tenemos esa relación. Ahora, seguimos esto trabajando y decimos de que este A es igual a X por 1, 0, 0 más AY por 0, 1, 0 más AZ por 0, 0, 1. Ustedes saben que hasta el momento no estoy haciendo nada que ustedes no conozcan. Finalmente, este A, o vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir de que este es equivalente al I, este es equivalente a mi J y este es equivalente a K. Por lo tanto, yo estoy renombrándolos, ¿está claro? Estoy renombrando a esos vectores. Entonces el vector A yo puedo expresarlo como el AX y más el AY J más el AZ K. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido nosotros con estos jóvenes? Hemos obtenido una representación análoga. Aquí tengo los vectores geométricos que los expreso como esa superposición, mientras que aquí tengo las ternas ordenadas que los expreso de esa forma. Fíjense que la forma de representación es análoga. Esto nos dice que yo puedo trabajar con vectores geométricos o puedo trabajar con ternas ordenadas
y en ambos casos esto debe ser exactamente lo mismo. No tiene por qué haber ninguna diferencia entre uno y el otro. ¿Eso, jóvenes, ha quedado claro? ¿Sí? Uy, disculpen, se me fue la... Jóvenes, ¿ha quedado claro o no ha quedado claro la relación? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Muy bien. Si no hay preguntas, entonces continuemos. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a la definición de espacios. A la definición de espacios. O disculpen, a la definición de isomorfismos. Vamos a ver una siguiente página. Y tenemos lo siguiente. Definición. Dos espacios lineales se denominan isomorfos. Los espacios lineales se denominan isomorfos si entre ellos existe una correspondencia biunívoca, una correspondencia biunívoca, por la cual, y vamos a hacerlo esto de una forma más operativa, por la cual para todo A, B que pertenecen a un espacio L y A', B', que pertenece a un espacio L', se cumple. Que A más B' es igual a A' más B'. Esta es una primera relación. Y la segunda de que un alfa A' es igual al mismo alfa B'. Y esta es la segunda relación. Si se cumplen estas dos relaciones, entonces nosotros decimos que estos dos espacios lineales son isomorfos entre sí. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Alfa por A'. Disculpen. Muchas gracias. Toda la razón. A'. Es alfa por A'. Bien. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Un momentito. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en lo que corresponde a los espacios lineales. Y a su isomorfismo. Vamos a ver. El espacio lineal puede ser, un espacio lineal puede ser isomorfo a otro espacio lineal si y solo si el alfa corresponde al mismo campo numérico. Entonces vamos a poner aquí una observación. El isomorfismo es posible solo entre espacios definidos en el mismo
campo numérico. Es decir, nosotros si tenemos un espacio real, no podemos decir que es isomorfo a un espacio complejo. De la misma forma, si tenemos un espacio complejo, no es isomorfo a un espacio real. Bien, vamos a ver sin demostración algunos teoremas. Teorema 1. El primer teorema nos dice lo siguiente. Para cada n, donde n es un número natural que nos define la dimensión, todos los espacios lineales reales de dimensión n son isomorfos entre sí. Son isomorfos entre sí. Es decir, todos los espacios de dos dimensiones son isomorfos entre sí. Aquí nosotros hemos visto, tenemos un espacio de tres dimensiones, el espacio de los vectores geométricos, y tenemos un espacio de tres dimensiones, el espacio de las tres tuplas. ¿Está bien? Donde n es igual a 3, n tuplas con n igual a 3. Estos dos espacios son isomorfos. Y aquí la correspondencia de la que hablamos en el isomorfismo es cuando nosotros hacemos esto. Cuando decimos, cada vez que tenemos este vector podemos reemplazarlo por i, este vector por j y este vector por k, estamos estableciendo esa correspondencia biunívoca que hace que pueda expresar un vector de un espacio de la misma manera que un vector del otro espacio. Por lo tanto, tenemos que estos dos espacios son isomorfos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? Bien. Entonces, aquí tenemos nosotros esa correspondencia. Y vuelvo a repetir, los espacios son isomorfos entre sí, sí y solo si tienen la misma dimensión. Todo tiene la misma dimensión. Este teorema, nosotros vamos a copiarlo igualito y vamos a escribirlo abajo, pero vamos a decir de que es un teorema. Esto lo borramos, va a ser el 1A y vamos a decir espacios lineales complejos. Lo que se cumple para los espacios reales se cumple también para los espacios complejos. Todos los espacios reales de dimensión n son isomorfos entre sí. Todos los espacios lineales complejos de dimensión n son isomorfos entre sí. Para cualquier valor que vaya a tomar el n. Para cualquier valor que tome el n. N puede ser 1, 2, 3, hasta el infinito. Cualquier valor. Todos son complejos entre sí. Sin embargo, no podemos decir de que un espacio lineal real de dimensión n es isomorfo a un espacio lineal complejo de dimensión n. ¿Está claro? Entonces, dos espacios cualesquiera lineales son isomorfos si tienen la misma dimensión y están sobre el mismo campo numérico. Eso sale como corolario de estos dos teoremas. ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí? ¿Ninguna? Bien, vamos a ver. Y un teorema, o en todo caso, si vamos a ver otro teorema más, disculpen. Teorema 2. Tenemos
el espacio lineal que es isomorfo a un espacio n-dimensional, isomorfo a un espacio n-dimensional, es un espacio n-dimensional. ¿Eso qué significa? Yo tengo un espacio lineal que no sé cuál es su dimensión y descubro o establezco una relación de isomorfía, o sea, es isomorfo a un espacio que sí es n-dimensional. Es decir, nosotros no sabemos cuál es la dimensión de este espacio, pero sí sabemos cuál es la dimensión del nuevo espacio, del espacio al cual es isomorfo. Eso a nosotros nos hace afirmar de que el espacio lineal que teníamos originalmente también es un espacio n-dimensional. ¿Está claro? Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y de aquí sale un primer corolario de que dos espacios lineales de diferente dimensión no son isomorfos. Dos espacios lineales de diferente dimensión no son isomorfos. Y un segundo corolario, este es un corolario 1, vamos a tener un corolario 2, que nos dice lo siguiente: los espacios infinitos no son isomorfos a los espacios finitos. No son isomorfos a los espacios finitos. ¿Eso, jóvenes, ha quedado claro? ¿Alguna pregunta con respecto al isomorfismo? Entonces, nosotros tenemos... ¿Sí? Diga. ¿Alguien quería preguntar algo? Profesor. Ya. Uno, ¿qué es lo que no he entendido en primer lugar? Profesor, ¿podría repetir el teorema anterior? Ese de ahí. Para cada n, es decir, para cualquier valor de n, a ver, no lean esta primera parte. Todos los espacios lineales reales de dimensión n son isomorfos entre sí. Todos los espacios lineales complejos de dimensión n son isomorfos entre sí. Es decir, todos los espacios que tienen dimensión n y están sobre el mismo campo numérico son isomorfos entre sí. Esto es lo que nos dice lo siguiente. Para cada n, es decir, sin importar el valor de n puede ser 1, puede ser 2, puede ser 50, puede ser 100.000, no importa el valor de n, todos los espacios que tienen esa dimensión son isomorfos entre sí. ¿Eso está claro? ¿O cuál era la duda? ¿Qué es lo que no se entendía acá? Así está bien. A ver, ¿alguien más tenía alguna duda ahí? Por ejemplo, si nosotros tenemos n igual a 3, vamos a tener el espacio de los vectores geométricos, vamos a llamarle E3, espacio de los vectores geométricos. Vamos a tener también el espacio
lineal de los polinomios que tienen orden menor o igual a 2. Que tienen orden menor o igual a 2. Es decir, este es el espacio de los polinomios que tienen, digamos, un t a la 0, t a la 1, t a la 2. Este es un espacio de 3 dimensiones. Entonces, aquí también estos dos espacios son isomorfos. Significa que cualquier operación que yo realice aquí, puedo en principio replicarla acá. Eso es lo que nos permite. Y nosotros podemos, de esa forma, si tenemos que trabajar, jóvenes, ¿cómo es más fácil trabajar? ¿Con espacios geométricos, es decir, con estas sumas, o con el espacio de las n tuplas, con estos arreglos? ¿Cuál para ustedes es más sencillo? Jóvenes, a ver, por ejemplo, a ver, dígame, pongan un check los que digan de que es más sencillo con los vectores geométricos y una X los que es más sencillo con las n tuplas. A ver, quiero verlo. N dupla. A ver, pongan X n tuplas y el check con los vectores geométricos. A ver, no están colocando, solamente veo 2, 3. Bien, el tema es el siguiente. Hay varios que están poniendo con los vectores geométricos. El tema con los vectores geométricos es el siguiente, jóvenes. Si yo quiero sumar vectores geométricos, está bien, si yo quiero sumar vectores geométricos, debo de hacerlo de la siguiente forma. Tengo este vector y tengo, digamos, este vector. Si yo quiero sumarlos, tengo que realizar las siguientes operaciones. Este vector lo debo de llevar donde esté este vector, digamos acá. Ahí vamos a este vector, llevarlo aquí. Y una vez que los tenemos juntos, recién puedo sumar construyendo geométricamente. Y si yo quiero hacer cálculos con esto, lo que tengo que hacer es tengo que medir. Es decir, yo tengo que medir. Cojo una regla. Esta regla la tengo que colocar, digamos, aquí en este punto. Y voy a medir cuánto es lo que mide ese vector. Entonces yo cualquier medición tengo que hacerla geométricamente. ¿Está claro? Es decir, vengo aquí y aquí tengo que medir. Y una vez que he medido recién los 3 vectores, puedo yo decir cuál es la relación. A ver, ¿alguien quiere decir algo? ¿Alguien tiene su micrófono prendido? ¿Nada? ¿No quiere hablar? Bueno. Entonces, el tema es ese, jóvenes. Trabajar con los vectores geométricos significa que necesito, ¿qué cosa? Necesito una regla. No solamente necesito la regla, necesito un transportador para poder medir ángulos. Por ejemplo, yo lo coloco aquí y quiero medir cuánto mide el ángulo. Y entonces lo que hago es miro el ángulo y mi ángulo mide en este caso 26,4 grados. Y tengo que estar midiendo ángulos, midiendo longitudes, midiendo ángulos, midiendo longitudes para cada uno de los vectores para poder realizar la suma geométrica. ¿Está claro? Mientras que cuando yo tengo las tuplas, o como uno de sus compañeros mencionó, los arreglos numéricos, entonces simplemente tengo que trabajar con esas componentes. ¿Eso está entendido? Entonces, la necesidad de trabajar con conjuntos isomorfos se da porque existen conjuntos en los cuales matemáticamente nos es más sencillo operar. Los vectores geométricos son vectores más físicos, pero las n-tuplas, que son vectores matemáticos, nos permiten una operación mucho más cómoda o mucho más sencilla. Ustedes ya han trabajado en física a estos vectores geométricos, le han llamado así vectores geométricos, o la representación geométrica,
y a la representación en tuplas la han llamado representación analítica. Y ustedes con esa representación analítica es que han trabajado. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? Vamos a volver más adelante con los isomorfismos. Ahora quiero que avancemos un poco en la teoría que tenía pensado más para hoy. No entiendo el teorema 2. ¿Qué se refiere? Un espacio lineal isomorfo, un espacio n-dimensional, es un espacio n-dimensional. A ver, vamos a quitar nuestras herramientas de acá, estos vectores también. Imagínate lo siguiente, nosotros tenemos un espacio L1, vamos a decir un espacio Ln, es un espacio lineal de dimensión n. Nosotros tenemos el espacio. Y tenemos aquí un espacio B. Este espacio B nosotros no sabemos cuál es su dimensión, ¿está claro? Conocemos la dimensión de este espacio, pero no conocemos la dimensión de este espacio. Entonces, elegimos un elemento arbitrario de este, digamos A, y encontramos aquí un elemento B. Vamos a ponerle A sub 1 y a este le ponemos también B sub 1. Y encontramos una relación entre estos, de tal forma de que se cumple, lo demostramos, lo comprobamos por algún mecanismo físico, geométrico, matemático, de que existe una relación entre A1 y B1. Es una relación del tipo, digamos, funcional. Existe alguna forma en la cual yo puedo pasar de A1 a B1 y viceversa. ¿Está claro? Es decir, también existe el hecho de que B1 es igual a un F menos 1 de A1. Entonces tenemos la relación de ida y de vuelta. Es una relación biunívoca. Esto lo demostramos, ¿está claro? Para cualquier elemento, nosotros decimos de que estos dos se cumplen, para todo A que pertenece a Ln y para todo B1 que pertenece a B. Si nosotros podemos comprobar esta relación de forma, digamos, rigurosa, indubitable, entonces nosotros podemos asegurar de que el espacio Ln es isomorfo al espacio B. ¿Está claro? Entonces aquí colocamos, si se cumple esto, entonces Ln es isomorfo a B. Jóvenes, nosotros no sabíamos qué dimensión tenía B. Solo teníamos una relación o alguna noción de su estructura, de sus elementos. Pero sí conocíamos cuál es la dimensión de L. Entonces, si se cumple esto, son isomorfos. Y si se cumple que son isomorfos, de aquí, entonces tenemos una condición más. Entonces, la dimensión de B es igual a N. Esto es, jóvenes, lo que nos está diciendo el teorema 2. Ahora sí quedó claro. A ver, por favor, confírmenme quién hizo la pregunta. Sí, ya quedó claro entonces. Sí. Entonces, eso es lo que nos dice. ¿Qué significa? Que nosotros podemos trabajar con un espacio en el cual no sabemos cuál es su dimensión, pero si demostramos que es isomorfo con otro que sí sabemos, entonces nos exime de la necesidad de hallar su dimensión. Esa es una forma de hallar la dimensión. Bien. Vamos a ver. Tenemos nosotros, ahora vamos a ir con una definición antes de descansar.
Profe, disculpe, Sí. otra pregunta al respecto. Sí, hazla. Dos espacios lineales que tengan, que sean infinitos, ¿siempre van a ser isomorfos? A ver, esa es una pregunta que ya tiene que ver con el análisis funcional más que con el álgebra lineal. ¿Está bien? Lo que sí es lo siguiente. Si logro construir una base en un espacio infinito, siempre voy a poder hacer una representación de todos los vectores que hay en ese espacio infinito. Entonces, en el otro espacio infinito, en principio, tendría que hacer una construcción análoga. En principio ya depende de la construcción, y aquí también tenemos que hablar de la convergencia, de las sucesiones. Es bastante, un poco más complejo, ¿está bien? Y que va fuera de nuestro curso. En este momento no siempre se va a dar eso. Necesitamos analizar convergencias, necesitamos hablar de estas relaciones. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a trabajar nosotros solo con espacios finitos. El álgebra lineal trabaja con espacios finitos, en esencia. Bien, el siguiente tema que vamos a ver es subespacio de un espacio lineal. Y nosotros hemos hablado de sistemas de vectores y subsistemas de vectores. Entonces, un subsistema de vectores es un subconjunto de ese sistema. De la misma forma, nosotros tenemos un espacio lineal, y si tenemos un espacio lineal, podemos trabajar con un subconjunto de ese espacio. Entonces, nosotros definimos de la siguiente forma. Un subconjunto, vamos a denominarle L', un subconjunto de vectores de un espacio lineal L, se denomina subespacio lineal sí. Y aquí debemos de tener lo siguiente. Para todo, vamos a ponerlo de la siguiente forma: A', B', que pertenecen a L', se cumple ¿qué? Vamos a poner, se cumple dos cosas: de que A' más B' pertenece también a L', y que alfa, A' también pertenece a L', donde alfa pertenece al mismo conjunto numérico o al mismo campo numérico sobre el cual está definido L, es decir, defino sobre el mismo campo numérico. Entonces, si se cumplen estas dos relaciones, nosotros decimos de que este L' es un subespacio lineal. Estas condiciones son las condiciones que se denominan de clausura. Es decir, de que las operaciones no nos sacan del subespacio lineal. ¿Está claro, jóvenes, la definición de subespacio lineal? Ya, entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Lógicamente, estos dos nos llevan a poder crear las combinaciones lineales de estos dos subespacios, de estos vectores. Entonces, siempre cualquier combinación lineal, es decir, estas dos condiciones se pueden unir de la siguiente forma: si para todo A, B, que pertenecen a L',
y alfa, beta, que pertenecen al campo sobre el cual está definido el campo, se cumple lo siguiente, de que alfa A más beta B pertenece a L'. Esta única condición, jóvenes, es equivalente a estas dos condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Un espacio lineal que es subespacio de todos los espacios es el denominado, el formado por el vector nulo. ¿Está claro? En todo caso, aquí vamos a ver lo siguiente. El vector nulo pertenece a cada uno de los subespacios. Es decir, si tenemos nosotros un conjunto de subespacios, digamos L', que es un subespacio de L, L2', que es subespacio de L, L3', que es subespacio de L, nosotros vamos a tener de que el elemento nulo, vamos a denominarlo así, pertenece a L', el elemento nulo pertenece a L2', y el elemento nulo, disculpen, que es lo que escribí acá, pertenece a L2', y el elemento nulo pertenece a L3', es decir, pertenece a cada uno de los subespacios. ¿Por qué? Porque si no perteneciese, entonces yo no podría decir que es un espacio. Es decir, se cumple esto, jóvenes, y además, me estaba olvidando, se cumple, y los axiomas que nos definen el espacio lineal. Entonces, para que se cumplan todos los axiomas, necesito el elemento nulo. ¿Está claro? Todo espacio tiene subespacios denominados impropios. Los subespacios impropios son dos. El subespacio que tiene un único elemento, que es el elemento nulo, y tiene el subespacio que es el mismo L. ¿Está claro? El mismo L. Es decir, tenemos dos subespacios. Uno, que son impropios. Uno, el subespacio que tiene un único vector, que es el elemento nulo, y el subespacio que tiene a todos los vectores, que es el mismo espacio. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que la dimensión de este espacio es igual a 0, se considera 0, y la dimensión de este espacio, en todo caso así, esto es igual a la dimensión del espacio. Veamos algunos ejemplos de subespacios lineales. El primer ejemplo que nosotros vamos a ver es en nuestro espacio de los vectores geométricos tridimensionales. Ese es el espacio euclidiano, por eso es la denominación de E, viene de euclidiano, porque son vectores o segmentos orientados que se rigen por las reglas geométricas planteadas por Euclides. Aquí nosotros podemos plantear diferentes conjuntos de elementos que nos forman subespacios lineales. Por ejemplo, A, vamos a decir, el conjunto de vectores colineales a un vector dado. ¿Eso qué es lo que quiere decir? ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? Si yo tengo este vector, está bien, tengo este vector, puedo tener esto.
puedo tener, este es un vector colineal que puede ser, disculpen, más pequeño, o puedo tener otro vector que es colineal pero que es más grande. Entonces todos estos conjuntos de vectores que son colineales a un vector dado nos forman un subespacio lineal. ¿Por qué? Podemos nosotros comprobar de que la suma de estos dos vectores colineales sigue siendo colineal al vector original. La multiplicación de uno de estos vectores por un escalar sigue siendo colineal a los vectores. Por lo tanto, cumple y podemos comprobar todo el resto de propiedades que hemos visto. Un segundo conjunto, y esto, por ejemplo, el conjunto de vectores coplanares a dos vectores dados. En este caso nosotros ya no estamos hablando de un solo vector, sino estamos hablando de dos vectores. Digamos, tenemos este vector y tenemos este otro vector. Entonces, con esos dos vectores nosotros vamos a tener un subespacio, y cualquier otro vector que nosotros podamos construir, tenemos, digamos, aquí tenemos estos otros dos vectores, vamos a este mismo vector, solamente lo vamos a rotar un poco, ya no es colineal. Entonces este vector es coplanar a estos dos, este vector es coplanar a estos dos. Entonces nosotros tenemos de que los vectores, la suma de estos vectores que son coplanares estos dos, sigue siendo un vector coplanar. La multiplicación de cualquiera de estos vectores por un escalar sigue siendo un vector coplanar a estos dos. Por lo tanto, nosotros podemos decir de que esto sí es un subespacio lineal. Entonces, ese es un primer ejemplo. Profe, Sí, dígame. disculpe, entonces la dimensión de un subespacio lineal siempre va a ser menor o igual que la dimensión del espacio lineal al que pertenece. Así es, siempre va a ser menor o igual. ¿Está bien? La dimensión de un espacio lineal, de un subespacio lineal, va a estar entre 0, si es que es el espacio nulo, y esté en n, si es que es el mismo espacio. Esos son los límites que tiene la dimensión del subespacio lineal. Siempre. Bien, entonces veamos un segundo ejemplo. En esta ocasión vamos a ver en Ln, que es el espacio lineal de dimensión n. Aquí nosotros podemos decir lo siguiente, vamos a decir que nuestro L' es el conjunto de vectores de la siguiente forma. Cuando nosotros jóvenes nos refiramos a Ln, nos estamos refiriendo al espacio de las n tuplas, ¿está claro? Simplemente para poder hacerlo dado que todos los espacios son isomorfos a S, y ese es el que nos permite una representación más sencilla. Entonces son todos los vectores de la siguiente forma: x1, x2, xn-1, 0. ¿Está bien? Entonces todos los vectores que tienen esta forma nos van a formar un conjunto. Este conjunto va a ser un subconjunto de este y va a cumplir con todas las condiciones para ser un subespacio lineal. Nosotros, en vez de poder escribir eso, podríamos decir que es aquel en el cual xn es igual a 0. Rápidamente lo podemos comprobar aquí, jóvenes. Si tenemos nosotros
un x que es igual a x1, x2, hasta x n menos 1, 0, y tenemos el y que es igual a y1, y2, y n menos 1, 0. Entonces nosotros tenemos que su suma, vamos a poner aquí, x más y, va a ser un elemento que va a ser x1 más y1, x2 más y2, x n menos 1 más y n menos 1, 0. Fíjense que tiene la misma estructura, y lo otro, alfa x, es igual a alfa x1, alfa x2, alfa x n menos 1 y 0. Y de nuevo, jóvenes, este elemento tiene la misma estructura, entonces cumplen de que pertenecen al mismo conjunto. Y como estamos definiendo con las operaciones originales del espacio, entonces las operaciones originales del espacio ya de por sí cumplen los axiomas para que sea un espacio lineal. Lo único que teníamos que comprobar es que su suma y la multiplicación por un escalar pertenecen al mismo conjunto. Entonces aquí tenemos otro caso de subespacio lineal. En general, si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones homogéneas, esta, jóvenes, es una ecuación homogénea, ¿está claro? Pero si tenemos un sistema de ecuaciones homogéneas, por ejemplo, A11 x1 más A12 x2 más hasta un A1n xn igual a 0, A21 x1 más A22 x2 más A2n xn igual a 0, y así sucesivamente hasta un an1 x1 más an2 x2 más ann xn igual a 0. Aquí, jóvenes, nosotros tenemos un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones genera un subespacio lineal. ¿Está bien? Este sistema genera un subespacio lineal. ¿Está bien? ¿Y cuáles son los elementos de este subespacio lineal? Son todas las soluciones del sistema. ¿Está bien? ¿Cuál es el espacio de las soluciones del sistema? El espacio de las soluciones del sistema. La base de este subespacio, lógicamente, si es que el subespacio no es nulo, porque puede ser de que este sistema no tenga solución, y en ese caso tendríamos un subespacio nulo, pero la base de ese subespacio es cualquier sistema fundamental de soluciones que vaya a tener. Ahora, la dimensión de ese subespacio, L', va a ser igual a n menos r. ¿Qué cosa es n? N creo que está claro de que es la dimensión del espacio original, en este caso este espacio con el cual estamos trabajando, y tenemos de que el R es el rango de la matriz de coeficientes. Es el rango de la matriz de los coeficientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones lineales, nosotros vamos a tener un subespacio lineal conformado por el conjunto de las soluciones del sistema de ecuaciones. Y de esta forma nosotros podemos hallar su dimensión.
Esto hasta el momento está claro, jóvenes. Vamos a ver un par de ejemplos más. Profe, Sí, dígame. ¿no debería ir hasta xn-1 o me estoy confundiendo? ¿En esta de acá? Sí, sí. No. En esta hasta xn es el conjunto. El tema es, o sea, es decir, esto que está aquí abajo no es lo mismo que está aquí arriba, por si acaso. ¿Está bien? Digamos de que este de acá es el ejemplo A y este de acá es el ejemplo B. Aquí tenemos dos ejemplos, aquí también tenemos dos ejemplos. Este es un ejemplo específico, el último es 0. Este ya es un ejemplo más genérico, más general. Cuando aquí va 0, 0, 0, tenemos entonces este caso. Tenemos este caso. En este tenemos un caso más general. ¿Alguna otra pregunta ahí? Bien, vamos a ver un tercer ejemplo. En este caso vamos a tener en LF, donde aquí este LF son el espacio de las funciones continuas en el intervalo AB. ¿Está claro? Esto es F pertenece al espacio de las funciones continuas en un intervalo que va desde A hasta B. Entonces, aquí nosotros tenemos que un subespacio, podemos decir L' es igual a todas las funciones que cumplen la condición de Role. Funciones que cumplen la condición de Role. ¿Cuál es la condición de Role, jóvenes? La condición de Role es un teorema en sí, el teorema de Role, que nos dice lo siguiente. El teorema nos dice, si fx cambia de signo, en el intervalo AB, entonces existe un número C tal que f de C es igual a 0. F de C es igual a 0. Bien, entonces esa es la condición. ¿Qué tiene que ver o en qué consiste esta condición? Esta condición consiste en lo siguiente. Si yo tengo una función cualquiera, ¿está bien? Y si, a ver, un momentito. No, disculpen, aquí me faltó. Si f', no, está bien, si cambia de signo, entonces ¿qué es lo que pasa? Si tengo aquí A y tengo aquí B y tengo que esta es mi función, si pasa del positivo al negativo tiene que haber un punto C en el cual la función se haga 0. Esa es la condición de Role, es algo que es bastante evidente. ¿Está claro? Es algo que es bastante evidente. Jóvenes, uno de sus compañeros menciona que no está escuchando, ¿los demás me escuchan bien? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, ok, perfecto. En todo caso, a su compañero, si tiene problemas para escuchar, uno, que vea su volumen, o a veces es el tema de la conexión. Tal vez si sale y vuelve a ingresar, puede mejorar su conectividad y el volumen. A ver, continuemos. No todo subconjunto de un espacio es un subespacio lineal. ¿Está claro?
¿no? Todo subconjunto es un subespacio lineal. Eso ya los dejo a ustedes para que busquen cuáles ejemplos de subconjuntos que no son subespacio lineal. Hasta aquí, jóvenes, con respecto a los subespacios, ¿está claro? ¿Alguna pregunta? Bien. Continuemos. Sí, dígame. El ejemplo 3, LF, ¿cuál vendría a ser el espacio? LF. El espacio es LF y el L' son todas las funciones que cumplen la condición de Role. LF son las funciones continuas, este seno se está implicando que son continuas en el intervalo AB. Que sean continuas significa que tiene una derivada, por lo menos la primera derivada. Entonces, las funciones que cumplen la condición de Role, que es esta, que si f de x cambia de signo en AB, entonces existe un punto C en el cual f de c es igual a 0. Eso, jóvenes, es evidente. Si era positivo y ahora es negativo, tiene que haber un punto donde atraviesa el eje. ¿Está claro? Donde atraviesa el eje de las x. Esa es la condición de Role. Entonces, no todas las condiciones, por ejemplo, tengo esta función que entre A y B no atraviesa el 0, pero tampoco estoy diciendo no está cambiando de signo. Entonces, ese es un criterio para poder seleccionar el subconjunto. Veamos el siguiente punto. Vamos a ver una definición. Al conjunto de todas las posibles combinaciones lineales y aquí vamos a tener alfa 1 x1 más alfa 2 x2 más alfa n o alfa m xm. Jóvenes, nosotros cuando coloquemos n nos estamos refiriendo a que es la dimensión del espacio lineal. En este caso m es menor o igual que n, es decir, estamos hablando de una combinación lineal de un subsistema de vectores. ¿Está claro? Entonces, al conjunto de todas las posibles combinaciones lineales formadas de un subsistema de vectores se le denomina, y aquí nosotros tenemos espacio lineal generado. Ese es el término, jóvenes. Sin embargo, en la literatura nosotros vamos a encontrar otras denominaciones. Vamos a encontrar que se le conoce también como envolvente lineal y también se le conoce, y esto viene del inglés, span lineal. ¿Está claro? Span lineal. Y en este caso los vectores x1, x2 hasta xm se le conoce como conjunto generador o simplemente generador. Entonces, el span lineal, este span lineal o este espacio lineal generado, se le representa de la siguiente forma: L, x1, x2 hasta xm. Esa es la forma en que se representa. ¿Está claro? Entonces tenemos
que ese conjunto de todas las posibles combinaciones lineales se le denota como span lineal. Se le denota como span lineal. Bien. No es complicado demostrar que este envolvente lineal o este espacio lineal generado es un espacio lineal. ¿Está bien? Por eso se le denota espacio lineal generado, porque es un espacio lineal generado por estos vectores. ¿Está bien? Es un espacio lineal. Y en términos generales, cualquier espacio lineal puede ser expresado como el espacio lineal generado por sus vectores base o por un conjunto cualesquiera de vectores. ¿Está claro? Entonces, esa es la definición de espacio lineal generado. Bien. ¿Alguna pregunta ahí? Por ejemplo, profesor. acá están los ejemplos. Los vectores colineales a un espacio. A ver, vamos a ver. Ejemplo. El ejemplo 1A del caso anterior, los vectores, tengo los vectores unidimensionales, ¿está bien? Todos los vectores que son colineales a este vector. Entonces, todos los vectores que son colineales a este vector tienen la siguiente forma. Si este es el vector X, entonces el espacio lineal X es igual a todos los que tienen la forma alfa X, donde alfa pertenece a nuestro campo numérico. Listo, es la combinación lineal, fíjense, es la combinación lineal de todos los vectores. En el caso, disculpen, en el caso 1b, tenemos, vamos a ver, este vector y tenemos, digamos, este vector. Este es el vector x1, este es el vector x2. En este caso nosotros tenemos de que el espacio lineal generado por x1 y x2 son todos los vectores que tienen la forma alfa x1 más beta x2, donde alfa y beta pertenecen al campo numérico. Y tengan en cuenta de que esta es la forma analítica en la cual se expresan todos los vectores que son coplanares a dos vectores dados. ¿Está bien? Entonces, estos son subespacios lineales y que son espacios lineales generados, en este caso por este único vector X y en este caso por estos dos vectores X1 y X2. ¿Quedaron claros los ejemplos, jóvenes? Entonces, vuelvo a repetir, todo espacio lineal puede ser tratado como span lineal de un sistema de vectores. Esa es una conclusión que es bastante importante. Bien, como estamos de tiempo, todavía tenemos unos 20 minutos, entonces vamos a hacer un tema más que es bastante interesante. Suma e intersección de subespacios. La suma e intersección de subespacios. Vamos a decir nosotros lo siguiente: sea que en L se definen dos subespacios, L' y L2'. Los definimos por alguna forma, no sabemos cuál es el criterio, pero tiene una definición. ¿Está bien? Entonces vamos a ver definición.
se denomina suma y lo vamos a denotar como L' más L2' de estos dos elementos L' y L2' al conjunto de vectores que se puede expresar de la siguiente forma, x igual a x' más x2', donde x' pertenece a L' y x2' pertenece a L2'. De esa manera nosotros vamos a definir la suma de subespacios. ¿Está bien? Una siguiente definición. Jóvenes, ustedes le pueden poner números a las definiciones en todo caso para que puedan ordenarse un poco más. Se denomina intersección, y aquí lo vamos a denotar como L intersección de L, L', L2'. Aquí simplemente vamos a copiar todo esto al conjunto de vectores, que pertenecen a ambos subespacios. ¿Está claro? De vectores que pertenecen simultáneamente a L' y L2'. Jóvenes, estas son definiciones que ustedes ya conocen, no son definiciones nuevas. Aquí he puesto el símbolo suma, pero ustedes también saben de que se puede utilizar la intersección de la unión, la unión de conjuntos como símbolo de la suma. ¿Está claro? Sin embargo, vamos a utilizar el símbolo de suma más que el de unión, de suma más que unión. Entonces, nosotros podemos comprobar, y les dejo a ustedes para que lo comprueben, de que la suma y la intersección de subespacios son también subespacios o son espacios lineales. Ahora vamos a ver, no es difícil comprobar lo siguiente. Nosotros tenemos que la intersección de dos subespacios, esto está incluido o es igual a uno de sus espacios, el cual está incluido o es igual a la suma de subespacios. ¿Está bien? Tenemos esta relación. De la misma forma, nosotros tenemos de que aquí L' intersección L2' está incluido o es igual a L2' y está incluido o es igual a L' más L2'. Estos, jóvenes, ustedes lo pueden demostrar utilizando también diagramas de Venn que se utilizan con mucha
frecuencia en la teoría de los conjuntos. En la teoría de los conjuntos. ¿Alguna pregunta con respecto a las definiciones de suma e intersección? ¿Ninguna? Bien, continuamos con... Sí, dígame. Disculpe, eso de que la suma y la unión vienen a ser lo mismo, o sea, la suma de subespacios y la unión vienen a ser lo mismo, ¿se demuestra o es por algo de notación ya? Esta es notación simplemente. Esta es notación. Nosotros vamos a utilizar, para subespacios se acostumbra a utilizar suma. ¿Está claro? Pero cuando hablamos de conjunto estamos hablando de unión de dos conjuntos. Hay que tener en cuenta que L' es un conjunto de vectores, L2' es otro conjunto de vectores, y su suma es equivalente a la unión de estos dos conjuntos. Entonces son dos notaciones que son equivalentes. Sin embargo, nosotros en la teoría de espacios se suele utilizar la notación de suma. ¿Está claro? En la teoría de conjuntos se utiliza unión. Pero es un tema de notación simplemente. Es un tema de notación. Para la intersección sí utilizamos el término o la notación, la simbología de la teoría de conjuntos, más no para la unión. Para ese usamos la suma. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, profesor, ¿no tiene nada que ver con la suma de sus elementos? Lo que pasa es lo siguiente. Se le puede colocar así. Vamos a ver algo que es interesante. Digamos que tenemos nosotros un x que es igual a x' más x2' tal como está ahí. Entonces vamos a ver un primer caso A en el cual x' sea igual al vector nulo. Significa que entonces x es igual a x2'. Es solamente un elemento de L2'. Un segundo caso en que x2' sea este elemento nulo. Y en este caso x es igual a x' que pertenece a L'. Entonces fíjense de que con estos dos ejemplos yo estoy cumpliendo la definición que habitualmente se usa de unión de conjuntos. Es el conjunto en el cual todos sus elementos son o elementos de L2' o elementos de L' o de ambos en conjunto. ¿Está claro? Entonces, esta forma, con estas dos condiciones, nos cumple toda la definición de conjuntos que nosotros habitualmente conocemos. Lo que pasa es de que esta notación nos es más cómoda por algo que vamos a definir dentro de un momento, que es lo que se conoce como suma directa, que es el caso cuando la intersección es nula, es el conjunto vacío. ¿Quedó entendido entonces la relación? Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ver un teorema. Este es tal vez el teorema más importante de esta parte. Y es lo siguiente. Vamos a escribirlo de forma breve. Se cumple la fórmula de Grassmann. ¿Cuál es la fórmula de Grassmann? La fórmula de Grassmann nos dice lo siguiente: la dimensión de la suma de dos subespacios es igual a la suma de las dimensiones menos la dimensión de la intersección de subespacios. El teorema realmente, es decir, la forma en que se formula es leyendo esto tal como está. El teorema nos dice: la dimensión de la suma de dos subespacios es igual a la suma de sus dimensiones menos la dimensión de su intersección.
Esa jóvenes se le conoce como fórmula de Grassmann. Entonces, vamos a ver la demostración. Vamos a asumir lo siguiente. Asumimos lo siguiente. Vamos a ver, aquí vamos a tener que la dimensión de la intersección es igual a un K. La dimensión de L' va a ser igual a un K más L. ¿Por qué? Porque L' contiene a la intersección y tal vez algunos elementos más, por ese K más L. La dimensión de L2' va a ser igual a un K más M. Entonces, estamos asumiendo eso. A continuación, elegimos bases en todos nuestros espacios, L', L2' y en L' intersectado con L2'. Es decir, elegimos bases en cada uno de estas. ¿Cómo vamos a elegir las bases? De la siguiente forma. En A vamos a tener primero L' intersectado con L2'. Su base vamos a decir que es igual al conjunto de vectores E1, E2 hasta un E_K. B, vamos a tener L', su base va a ser estos mismos vectores E1, E2 hasta E_K, y le vamos a sumar L vectores F1, F2 hasta F_L. Entonces ya vemos que tiene dimensión K más L. C, L2' vamos a proceder de la misma manera, es decir, E1, E2 hasta E_K, y a esto le vamos a agregar G1, G2 hasta G_M. Entonces de esta manera tenemos que la dimensión de la intersección es K, la dimensión de L' es K más L, y la dimensión de L2' es K más M. Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, de nuestra definición de elemento de la suma, nosotros tenemos que entonces cada vector de mi suma, es decir, de L' más L2', se puede escribir como expresar de la siguiente forma. Tenemos X es igual a una combinación y vamos a tener alfa 1, 1 más hasta alfa K, E_K, más beta 1, F1 hasta beta L, FL, más gamma 1, G1 más gamma M, G_M. Entonces fíjense aquí, cuando sumamos siguiendo esta regla, vamos a tener de que este puede ser expresado en su base, es decir, los E y F, y este en su base los E y G. Entonces ambos tienen una porción con respecto al E. Esa que corresponde al E, nosotros lo estamos uniendo en un solo coeficiente, ¿está claro? Es decir, aquí este alfa 1 va a ser igual a los coeficientes que corresponden tanto al L' más los coeficientes que corresponden al L2'. Entonces, esa es la forma general en que se puede encontrar.
Entonces, aquí para poder demostrar el teorema, fíjense en lo siguiente. Aquí nosotros ya tenemos K más L más M. K más L más M. Entonces, si nosotros demostramos de que este término es linealmente independiente, el teorema ya está demostrado. Ya está demostrado porque nosotros aquí vamos a tener lo siguiente. De esta parte que está acá, de esta parte que está aquí, nosotros tenemos de que si aplicamos esta relación, vamos a tener lo siguiente, que la dimensión de L' más L2', en este caso, va a ser dimensión de L', K más L, más dimensión de L2', K más M, menos dimensión de la intersección menos K. Significa que es igual a K más L más M. Es decir, eso es lo que nosotros obtenemos si aplicamos la fórmula con estas relaciones. Entonces significa que los elementos de la suma tienen esta dimensión, por lo tanto tienen estas bases. Aquí nosotros tenemos que demostrar que esta E sub K, o los E, los F y los G son linealmente independientes. Si son linealmente independientes, ya hemos demostrado el teorema. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, para eso nosotros vamos a igualar a 0 esa combinación lineal. A ver, esta combinación lineal vamos a igualarla a 0. Vamos a copiarlo entonces mejor al otro lado. Listo, mejor así. Entonces tenemos esto, y lo que vamos a hacer aquí es decir de que esto es igual a 0. Entonces nosotros estamos igualando a 0 la combinación lineal. Si igualamos a 0 la combinación lineal, vamos a tener lo siguiente. Vamos a despejar esta parte. Entonces tenemos gamma 1 G sub 1 más hasta gamma sub m G sub m es igual a menos alfa 1 E sub 1 menos alfa k E sub k menos beta 1 F1 menos beta L F sub L. Entonces hemos hecho esto. Fíjense en lo siguiente. Esto que está acá pertenece a L2'. ¿Por qué pertenece a L2'? Porque L2' tiene estos vectores base. Entonces, si todos los coeficientes de E son iguales a 0, pertenece a esto. Se supone de que estos G no están acá. Vamos a ver qué es lo que tenemos. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. De que todo esto que está acá pertenece a L2'. O disculpen, a L' simplemente. Entonces tenemos un vector que pertenece solamente a L2' y este vector que pertenece a L'. En consecuencia, nosotros tenemos de estos dos, vamos a tener de que esto debe pertenecer a L' interceptado con L2'. Debe pertenecer a la intersección. En consecuencia, jóvenes, nosotros tenemos que esto tiene que ser igual a un delta 1, un momentito, vamos,
debe ser igual a un delta 1 E sub 1 más delta K E sub K. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, jóvenes. Esta es base. Si esta es base, significa que los vectores C son linealmente independientes con los vectores G. Si son linealmente independientes, no hay ninguna forma, no hay manera de que pueda expresar ninguno de estos vectores G como combinación lineal de estos, ni viceversa. Por lo tanto, ya que esto estamos escribiéndolo de esta forma, esta expresión solo es posible si gamma 1 es igual a gamma m es igual a delta 1 igual a delta k igual a 0. ¿Está bien? Solamente es posible si es que se da esto. Y eso, vuelvo a repetir, dado que los vectores E y los vectores G son vectores base de L2', por lo tanto son linealmente independientes. De forma análoga se demuestra de manera análoga se demuestra que los otros vectores alfa 1 va a ser igual hasta alfa k igual a beta 1 igual hasta beta l igual a 0. Es decir, de que son linealmente independientes, y con eso hemos demostrado, jóvenes, ya la independencia lineal. Por lo tanto, el teorema ha quedado demostrado. Bien, jóvenes, ahora sí nos hemos llegado a las justas, no hay tiempo para más, ya tiene que entrar la próximo curso. Así que así acabamos el día de hoy con la demostración del teorema. Revisen la demostración del teorema, véanlo bien, es un teorema bastante importante en el álgebra lineal y vamos a utilizarlo la próxima clase en resolver algunos ejercicios.